Yo nací y crecí en una familia red de los años 60. Desde pequeña viví una situación de gran tensión emocional en el seno de mi familia, sin darme cuenta de que no era lo normal. Pasamos por etapas en las que el dolor, la ansiedad y la soledad se hacían fuertes, compitiendo con las ganas de mis padres de ofrecernos una situación lo más serena posible, en donde casi siempre vencía la primera. Ana no tenía diagnóstico, no podía comunicarse y tardó tiempo en incorporarse y andar. Su carita dulce y sus ojos despiertos expresaban, sin embargo, sentimientos de alegría, enfado o dolor, según fuera la circunstancia, aunque no pudiera decir cuál era la causa de su llanto o el motivo de su risa. El proceso diagnóstico en enfermedades raras es una de las cosas más duras que puede vivir una familia. Para empezar, porque suele empezar con que alguien se da cuenta de que algo va mal. Evidentemente, lo primero que se hace es ir al pediatra y muchas veces se encuentran con que se le quita importancia, se dice que no pasa nada, pero la familia o la persona que se ha dado cuenta, porque a veces nos encontramos incluso la paradoja de que un miembro de la pareja sí ve que está ocurriendo algo raro y el otro no, empieza un peregrinaje y a veces incluso como que se les toma un poco por locos, porque al principio, sobre todo, no son muy llamativos los síntomas y es verdad que no se hacen determinaciones genéticas así de buenas a primeras. Entonces empiezan a peregrinar de médico en médico hasta que o bien ya los síntomas son muy evidentes o a alguien se le ilumina una bombilla y dice, oye, a ver si vamos a encontrarnos ante una enfermedad rara, y ya entonces les orienta. ¿Qué puede pasar? Que este proceso es que en ocasiones dura años. Lo peor que puede llevar el ser humano es la incertidumbre, y la incertidumbre sobre un hijo es una cosa durísima porque aparecen todos los fantasmas. Los fantasmas son, ¿y si fuera esto? ¿Y si fuera lo otro? Tú de base no tienes ni idea de medicina y encima de enfermedades raras. Entonces muchas veces nos encontramos con que se empieza a buscar en internet. Claro, te pueden salir las enfermedades más terribles, te puede salir de todo, empiezas a darle vueltas, a pensar incluso que estás, que te has vuelto hipocondríaca con respecto a tu hijo, ¿no? Entonces es un proceso muy difícil de manejar sin apoyo psicológico. Cuando nos encontramos ante un caso de, un niño que presenta síntomas compatibles con cualquier trastorno del neurodesarrollo, quizá ese sería el momento de poner a alguien de apoyo psicológico para evitar esas búsquedas compulsivas, para evitar que la gente empiece, y si es esto, y si es lo otro, y si es lo de más allá. Además, muchas veces con algún tipo de personas pueden ser incluso carne de cañón para pseudociencias de difícil clasificación ética, ¿no? Entonces, ponerles un apoyo, aunque no sepamos el diagnóstico, si a lo mejor no es tan importante ponerle la etiqueta y hay que hacer entender a esa familia que todavía no tenemos la etiqueta concreta, pero que ya hemos empezado a trabajar con terapias y se le va haciendo todo el proceso de apoyo. Es decir, se está haciendo todo lo posible independientemente del nombre que le pongamos posteriormente a la enfermedad. ¿Qué pasa? Que todo este camino los padres lo hacen solos. El síndrome de Rett es un desorden del neurodesarrollo de base genética que afecta la gran mayoría de las veces al sexo femenino, aunque debido a los últimos avances genéticos se han descubierto casos en varones. Se estima que el síndrome de Rett afecta a unas 3.000 personas en España.
Causa. La causa de este síndrome se encuentra en las mutaciones de los genes ligados al cromosoma X, genes maestros que regulan la actividad de muchos otros genes, apagándolos o encendiéndolos. Evolución. La enfermedad, que no es evidente en el momento del nacimiento, se desarrolla generalmente entre los 6 y los 18 meses. La evolución varía en cada caso, pero generalmente se manifiesta en la pérdida parcial o completa de las habilidades lingüísticas, problemas motores, algunos afectados nunca llegan a caminar, y problemas de coordinación y disminución del contacto visual. La pérdida del uso funcional de las manos es seguida por movimientos repetitivos o estereotipias. Otros síntomas son dificultad para masticar, problemas digestivos, problemas de sueño, crecimiento retardado, crisis epilépticas, escoliosis severa, apnea e hiperventilación. Después de varios estadios evolutivos donde se agudizan los síntomas mencionados, el retraimiento social disminuye y recobran la afectuosidad y la expresividad en la mirada. Les encanta estar rodeados de niños, realizar actividades lúdicas como ir al cine, escuchar música y participar en la vida social, para lo cual necesitan la ayuda de su familia y amigos. Tratamiento. Actualmente no existe una terapia resolutiva para el síndrome de Rett. Sin embargo, gran parte de los autores creen que el curso de la enfermedad puede ser modificada por terapias dirigidas a retardar la progresión de las discapacidades motrices y a mejorar las capacidades de comunicación. El suministro de fármacos se dirige principalmente a controlar las crisis epilépticas y a contrarrestar el trastorno motor. En el plano cognitivo, los esfuerzos van dirigidos a una mejor gestión de las emociones y de la comunicación. Al no poder comunicarse con el habla o con las manos, los comunicadores del tipo Eye Tracker o ratón de mirada han demostrado muy buenos resultados. Otras terapias de estimulación incluyen fisioterapia, musicoterapia, hidroterapia y equinoterapia. Investigación. En los últimos años se han producido avances esperanzadores en el campo de la investigación. Adrian Bird, de la Universidad de Edimburgo, ha experimentado con modelos de ratón provocándoles el síndrome de Rett mediante la anulación del gen MECP2 y volviéndoles a restaurar el gen, curándoles todos los síntomas de la enfermedad. El coste de todas las terapias, tratamientos y ayudas técnicas supera muchas veces el salario de los progenitores, llevándoles en la mayoría de los casos a una difícil situación económica. El duelo en el síndrome de Rett, estamos hablando de un duelo que ya de por sí tienes todos los factores para ser un duelo complicado. Primero, lo poco natural que es la aceptación de hacer el duelo por un hijo. Segundo, es que adicionalmente tú tienes un niño sano y empieza a aparecer un deterioro que no sabes lo que es. Cuando ya te dan un diagnóstico es cuando tienes que asumir que estamos hablando de una enfermedad grave, de una enfermedad que a día de hoy, aunque existan terapias, no existe una curación, y que ese duelo va a implicar, primero, todos los sueños, todas las expectativas que tenías desarrollado en tu hijo, todo aquello que habías deseado para él, de pronto te vas a encontrar que te enfrentas a que posiblemente no lo tenga, ¿no? Adicionalmente hay otros duelos, el duelo por tu propia proyección de vida, porque de pronto te va a cambiar la vida radicalmente. Y todo eso supone un duelo muy difícil porque además nadie te está apoyando en ese sentimiento de tristeza, en ese sentimiento de desesperación, en ese sentimiento que a veces, de esto no se habla, de rabia hacia los niños sanos, que te hace sentir mal contigo mismo porque dices, es que me estoy convirtiendo en mala persona, y no, es un sentimiento natural. O sea, muchas veces aparecen sentimientos que los padres no saben cómo encajar y nadie les ayuda a ello. En casa todo era imprevisible. Las noches sin dormir no ayudaban a mantener la calma ante una incertidumbre absoluta acerca de lo que ocurriría, no ya mañana, sino al instante siguiente. Nuestra madre, desbordada por la situación, intentaba conciliar en la medida de lo posible su papel de madre y esposa con sus sueños y expectativas en la vida. Pero finalmente, aún intentándolo, no le fue posible. Por aquel entonces, tener un hijo discapacitado era un asunto escabroso. No solo no se contaba con ningún tipo de ayudas por parte del Estado, sino que ni siquiera se contemplaba la posibilidad de estas, y lo mismo ocurría por parte de la sociedad, que trataba en general el asunto con máximo sigilo, como un algo molesto, del cual nadie quería hablar, ni siquiera preguntar. Y así solos, humillados, ignorados y desatendidos, arrojados al infierno de la incomprensión y de la incertidumbre, vivían las familias con hijos discapacitados.
Día 2, clip 9, ¿no? Día 2, clip 9. Bueno, pues es una difícil pregunta, puesto que no existe ningún método para evaluar esa capacidad. Pero creemos que, sin duda, su capacidad bueno, pues probablemente sea menor de la que le corresponde a su edad, pero mayor de la que la gente pueda creer al verla, ¿no? Nosotros, sin duda, creemos que es mayor porque la conocemos y sin duda creemos que las terapias la ayudan muchísimo pues a aumentar y a mantener esa capacidad cognitiva. En el síndrome de Rett es súper importante entender que no se puedan comunicar verbalmente o que no puedan hacer movimientos que nosotros podamos interpretar como los signos, no significa que no haya capacidad comprensiva. De eso es que no se ha demostrado que no haya capacidad comprensiva. Ha habido casos, como en casos, pues los famosos niños salvajes que de vez en cuando aparecen, o en el caso de Helen Keller, en el cual nos encontramos una persona que no tiene capacidad comunicativa, pero sí tiene capacidad para acabar aprendiéndola. ¿Qué pasa? Que en el caso de los niños Rett, esa capacidad, si no podemos tener la capacidad motora para emitir los sonidos y tampoco tenemos la capacidad motora para trabajar con signos, las otras personas entienden que no existe esta capacidad. Y no es verdad. No sabemos cuál es el nivel de afectación cognitiva en el síndrome de Rett. Posiblemente tengan que avanzar las técnicas de neuroimagen y ver qué zonas están en funcionamiento o ver qué zonas se van deteriorando. Porque eso a lo mejor sería una señal mucho más determinante, el consumo de glucosa por zonas, de hasta qué punto están afectadas las capacidades. Pero a día de hoy, casi todos los test llevan implícito o bien el movimiento o bien el lenguaje. Inferir de ahí que hay una discapacidad psíquica es bastante atrevido, dado que entonces empezaremos a trabajar con ellas como si no fueran capaces de interactuar con nosotros. Eso no es verdad. A través de la mirada lo hacen. Este es el cerdito y este es el gallo. En el síndrome de Rett, la importancia de las terapias es fundamental, porque cada una de las terapias va a estimular una zona distinta del cerebro. Cuando estamos hablando de la equinoterapia, aparte del tema del contacto con el animal, estamos hablando de una estimulación pasiva de todo el sistema motor, de una forma de crear músculos de una forma un poco pasiva en alguien que, dado que no tiene movimiento voluntario, es muy difícil hacer una musculación correcta, ¿no? Que además es una de las maneras de prevenir una de las complicaciones más habituales, que es al no tener una musculatura correcta, nos podemos encontrar con que empieza a haber problemas a nivel de columna y demás. Entonces, la equinoterapia va a activar una zona del cerebro. La musicoterapia va a activar otra zona del cerebro completamente distinta. Es como si dijéramos, cada zona del cerebro, cada pieza, trabaja un tipo de habilidad o de capacidad cognitiva. Entonces, claro, no podemos estimular solo con una terapia porque estaríamos dejando el resto del cerebro pues sin estimular. Necesitamos que sea una estimulación global. Por eso tiene que haber estimulaciones visuales, estimulaciones que vayan a trabajar la parte occipital, estimulaciones musicales, que es donde está también el sentido del ritmo, matemática, la interacción tuyo, que está más o menos en esta zona, estimulaciones motoras, estimulaciones relacionadas con el lenguaje. Cuanto más estimulemos, más capacidad tendremos de intentar cubrir todo el cerebro. Y es fundamental que además todas las terapias vayan a la vez. No es una cuestión de decir, me tiro un año haciendo un tipo de terapia y luego otro año haciendo otra y luego otro año haciendo otra, sino intentar establecer un sistema de tratamiento en el cual estemos estimulando de forma constante y continuada todas las áreas cerebrales implicadas. Evidentemente piensa que tiene una capacidad cognitiva muy inferior a la que realmente tiene, porque la gente no conoce esta enfermedad, no conoce a estas niñas y no tiene quizá la experiencia de esperar a ver sus reacciones, ¿no? Por ejemplo, si tú le dices que encienda
un interruptor, la pones delante de ese interruptor, probablemente esta niña tardará unos cuantos segundos en reaccionar. Una persona que no conozca esta enfermedad piensa que esta niña no ha entendido la orden, no sabe lo que le estás diciendo, y en cambio tú como padre esperas y ves que al cabo de unos cuantos segundos esta niña enciende ese interruptor. Probablemente ha mandado muchísimas veces esta orden para intentar encender ese interruptor y al cabo de unos segundos es cuando consigue realizarlo. La apraxia es un terrible problema porque aunque el cerebro envíe las señales del movimiento que quiere realizar, la corteza motora no es capaz de mandar esa señal correctamente a los músculos implicados. Entonces, esto supone que cualquier movimiento que implique propositividad, algo que yo quiero hacer, que no sea un movimiento reflejo, que no sea pues, un espasmo, va a ser imposible de hacer por parte de ese cuerpo, lo cual genera muchísima frustración. Va a influir además en todo tipo de movimiento voluntario, incluyendo en esos movimientos los movimientos asociados al lenguaje. Entonces, todo lo que desea hacer, o sea, su cerebro desea algo, su cerebro desea que la mano se acerque a ese algo, pero su mente es incapaz de conectar el mensaje que envía con los músculos implicados. Lara en sus pies usa unas órtesis dinámicas, también se llaman DAFOS, y las usa, bueno, pues porque en esta enfermedad los pies se pronan, toman una mala postura y lo que hacen estas órtesis es corregirla. Es importante que los pies estén corregidos porque a la larga los propios pies se deforman con las consecuencias que esto conlleva, es decir, malas posiciones en la cadera y de ahí que a la larga pues también tiendan a la escoliosis, a la cifosis, etc. Entonces es muy importante que usen esas órtesis. El objetivo con Lara es que, pues, conectar con ella, que es muy importante porque si no, no vamos a conseguir nada, e intentar que las complicaciones propias de la enfermedad aparezcan más tarde. Bien sea la cifoscoliosis, el problema de la marcha y bueno, pues que ella esté a gusto porque tiene muchas patologías unidas a su enfermedad, entonces pues el día que tienes estreñimiento no puedes estar basándote en la marcha, pues tienes que tratarle eso y pues ese es el objetivo del tratamiento y llevarla a un control. Cada semana nos sale con una cosita, pues una semana está mala de una cosa, otra semana tiene una estereotipia más marcada, las apneas, pues también controlar un poco su nivel respiratorio para que nunca llegue a tener un problema más severo. La rutina es comenzar con estiramientos, un poco relajación facial, porque suele venir muy tensa. Luego pues, siempre es en decúbito supino. Hacemos las básculas pélvicas, que es lo que le va a ayudar a luego estar de pie y mantener la postura de pie. Unos abdominales para mantener que la hiperlordosis no aumente, tener bien la musculatura abdominal. Relajar los brazos, también mediante pues, estiramientos, relajación miofascial y tal. Y luego ya pasamos al volteo para que vaya haciendo que su raquis no esté rígido, que vaya trabajando el apoyo de la mano, incidir en eso para disminuir la estereotipia y marcando un poco eso ya pues vamos haciendo. Y en la cuadrupedia. Estoy convencida de que Lara nunca va a gatear, pero de esa manera también utiliza las manos y de repente se da cuenta que esas manos sirven para algo más y coge tono. Entonces, bueno, pues Lara al principio tenía muy poco tono, era muy hipotónica, y poco a poco con los ejercicios, con una dinámica muy de rutina, de todo muy estructurado, vamos consiguiendo que consiga pequeños objetivos y sobre todo que no vaya hacia atrás. Si no se hiciese esta terapia, ¿qué pasaría? Pues que aparecerían las deformidades antes, probablemente no caminaría nunca. Con esta terapia, pues al final, si todo evoluciona y la enfermedad no instaura otros problemas, puede que camine. En el
el centro todos los compañeros que trabajamos somos especialistas en hidroterapia, en la técnica de Haldwick, que es una técnica de tratamiento neurológico dentro del agua, y sirve tanto para enseñar a nadar a niños con hándicaps neurológicos o físicos, como también para hacer un tratamiento específico de problemas motores. Bueno, pues con Lara empezamos a trabajar desde antes de entrar en la piscina. Vamos con la toalla hacia el panel donde tenemos todos los pictogramas, trabajamos un poco con el método TEACH, que es de estructuración de tareas. Estructuramos tanto espacios como tareas a realizar. Se lo ponemos en la pizarra y le vamos indicando. En primer lugar hemos ido a colgar la toalla con el picto y luego a la ducha. En el caso de Lara, el tratamiento que hemos estado haciendo en el agua combina un poquito trabajos de desarrollo motor normalizado. Y hemos trabajado mucho las reacciones de equilibrio y enderezamiento en los diferentes ejes, tanto en el eje transversal, que sería para ponerse de tumbada, pasar a estar de pie, en el eje sagital, que es de un lado a otro, y el longitudinal, que serían las rotaciones, giros de 360 grados. Bueno, trabajamos siempre en aspectos orientados hacia aspectos lúdicos, cantamos canciones, lo orientamos dentro de juegos para que para la niña sea un momento divertido, entretenido y pueda disfrutar de la actividad del momento en piscina. Luego también hemos trabajado un poco el paso de sedestación a bipedestación, dándole las manos. Lara es capaz de ponerse de pie y caminar. También hemos trabajado el equilibrio en bipedestación, que es capaz dentro del agua de no necesitar ningún tipo de apoyo. La apraxia va a afectar al habla desde el punto de vista de que el habla es una respuesta también motora. De hecho, si nos vamos a ver el cerebro, el área de Broca y el área de Wernicke son las dos zonas en las que están implicadas la corteza motora, lo que llamamos motora, aparato locomotor, y la zona del habla. De hecho, cuando hay un accidente cerebrovascular, un ictus que afecta a esa zona, normalmente la persona queda sin habla y sin movimiento de la zona contralateral. Cuando tenemos una apraxia severa, nos vamos a encontrar con que no se pueden articular tampoco los movimientos secundarios a pronunciar. Son movimientos faciales, son movimientos en los cuales está implicada la garganta, está implicada una emisión de aire. Va a ser imposible con una apraxia o muy difícil que haya un lenguaje articulado coherente. ¿Qué quiere la Andrea? ¡Gritar! ¡Qué bien! Vale, ¿y cómo lo hacemos lo del grito? ¿Grito yo? ¿Grita la Anita con el Big Mac? ¿Eh? ¿La Anita grita con el Big Mac o la Andrea con el Big Mac? ¿Quién va a gritar? ¿La Anita? La Anita va a gritar, ¿vale? Anita, ¿puedes venir? ¡Voy! Mira, que la Andrea quiere que grites. ¡Oh, yo también quiero gritar! ¡Qué divertido con el Big Mac! ¿Me lo dejas? ¡Yupi! ¡Yupi! A ver, que lo hago, ¿eh? 1, 2 y... Dentro del síndrome de Rett es muy importante la terapia de la logopedia, sobre todo en los temas de comunicación, para que las niñas puedan expresar todas aquellas cosas que necesiten, por ejemplo, como el mero hecho de que las duela algo. Yo tengo el caso de Lara, que es una niña con síndrome de Rett, un síndrome de Rett clásico, que tiene 4 años.
Entonces hago una parte de comunicación, pero especialmente me centro con ella en lo que es en la terapia orofacial y miofuncional. Comienzo, por ejemplo, una sesión con ella jugando con pompas, pues para captar sobre todo su atención y para que ella observe las cosas, el tema de cuando sopla, todas esas cosas para estimularla un poco. Luego también dentro de las pompas lo que trabajo es una secuencia numérica para que ella tenga esa intención comunicativa. Para mí lo importante no es que ella me diga correctamente el número 3, no buscamos eso. 2 y 3. Muy bien, señorita. Luego paso al tema del soplo con velas. A las niñas con síndrome de Rett normalmente les cuesta soplar mucho, hay niñas que no consiguen soplar, otras que sí. Entonces, bueno, yo esto lo trabajo para estimular todo lo que es la zona orofacial, el tema de los labios, la boca, que ella coloque esa posición, y también para la fuerza. Yo siempre en las sesiones trabajo o con su padre o con su madre, se van turnando. Ha ido mejorando mucho, ya coloca un poco la posición de los labios. Es verdad que le cuesta mucho lo que es apagar las velas, pero bueno, tampoco se busca eso. Lo que se busca es el trabajar esa zona orofacial y que ella más o menos coloque un poco la posición de los labios. Luego normalmente me centro ya, sí que es tema orofacial, con un cepillo eléctrico. Yo trabajo mucho la propiocepción, es decir, que Lara sienta que las manos las tiene para algo. Como tiene muchas estereotipias, normalmente suele cerrar mucho las manos, entonces con este cepillo lo que intentamos es que abra y por lo menos que se le quede, aunque sea por unos segundos, esa mano abierta, es lo que intentamos. Y luego ya sí que me centro en lo que es la zona orofacial, comienzo a trabajar los labios, sobre todo le hago movimientos pues, del labio superior hacia abajo para trabajar toda esa zona, estimularla y que aumente ese tono, porque normalmente las niñas con síndrome de Rett son niñas con mucha hipotonía. Lara babeaba mucho, ahora sí que es verdad que babea menos, entonces bueno, eso significa que todo lo que es la musculatura orofacial va cogiendo poco a poco tono. Pero tienes que sacar un poco la lengua. Ah, muy bien, Lara. Luego dejo un poco esa parte orofacial y me ciño a buscar una parte de comunicación. La ponemos 2 pictogramas de 2 animales diferentes. Primero se lo presentamos de forma individual y luego la intentamos decir que mediante la vista ella escoja o uno que decimos nosotros o uno que ella quiera. El tema de comunicación es un proceso muy lento, pero bueno, si se va estimulando y se va trabajando, claro que se van consiguiendo muchas cosas. Es un programa informático que permite a personas que no tienen lenguaje oral, les permite comunicarse, ¿no? Que lo bueno es que lo puedes meter en un ordenador, lo puedes meter en una tablet, en cualquier dispositivo. Y se utiliza con un software que nosotras estamos usando, el Grid 3, que es un sistema alternativo de comunicación. Es un acceso al ordenador, ¿no? A través de la mirada, que lo que hace es que tu mirada va a sustituir lo que haríamos nosotros con el ratón. Entonces, ¿por qué una persona con síndrome de Rett puede utilizarlo? Pues una de las características típicas del síndrome de Rett es la dificultad que tienen en la movilidad de los miembros superiores y sobre todo en las destrezas manuales, ¿no? El típico lavado de manos que todos conocemos.
lo que va a hacer es que esos movimientos funcionales que, por ejemplo, haces con el ratón se vean disminuidos. Y otra característica que es una gran ventaja para el uso de este comunicador a través de la mirada es la mirada que tienen las niñas, ¿no? Tienen una mirada muy comunicativa, es que te lo dicen todo a través de la mirada. Te muestran agrado, te muestran desagrado, eligen con imágenes, con pictogramas. Entonces, esa mirada tan fuerte que tienen pues nos facilita mucho el uso de este comunicador. Y luego también hay una mayor dificultad, que es ya un objetivo muy importante para en el futuro utilizar el comunicador, es el mantenimiento de mirada, ¿no? El que ya tengas que fijar la mirada durante unos segundos en un punto para que ocurra algo. Pero el objetivo ahí es que entiendan de que yo miro y ocurre algo, ¿no? Que esto lo estoy haciendo con los ojos. Hombre, yo pienso que cualquier persona que no tiene comunicación, ¿no? Que no tiene una manera de comunicarse, no existe lenguaje oral y a mayores no tengo otra forma para comunicarme, está claro que todos nos frustraríamos muchísimo, ¿no? En el momento en el que me das esa forma para comunicarme, esa frustración bajaría. Pero ya no solo por el comunicador, nosotras con las que estamos trabajando, trabajamos con imágenes, con un cuaderno de comunicación y está claro el hecho de que te puedan pedir la música que quieren, el que se quieran levantar, pues eso lógicamente la frustración disminuye si ha asistido. La adquisición del lenguaje, yo creo que cada vez más gente piensa que es el punto en el que nos empezamos a diferenciar de otros primates, ¿no? Esa capacidad para comunicarnos, esa capacidad para hacer unas interacciones sociales muy complejas con la transmisión de todo tipo de conocimientos, marca un salto en el desarrollo. La adquisición del lenguaje es fundamental para cualquier tipo de interrelación que vaya más allá de aspectos como, pues eso, como la empatía. Quiero decir que, por ejemplo, a través de las miradas nosotros podemos saber lo que... o podemos atisbar lo que piensa una persona o lo que siente una persona más bien. También podemos atisbar el sufrimiento en animales, a través de la mirada. Sabemos cuando una mirada está triste o está alegre, pero realmente lo que nos diferencia en la interacción es esa capacidad comunicativa en la cual podemos decir qué nos duele, lo que nos duele, dónde, qué emociones sentimos y podemos intercambiar aspectos. En el momento en el que aparece la adquisición del lenguaje, es verdad que la capacidad cerebral empieza a cambiar el desarrollo neurológico, empieza a cambiar el cerebro. Hablo de la historia de lo que es el hombre como especie. ¡Qué hambre! ¡Mira! ¡A comer! ¡Ay, lo queréis coger tú! Molt bé, a comer. En el momento en que una persona con síndrome de Rett puede comunicarse a través de cualquier tipo de herramienta que lo facilite, tenemos los comunicadores ahora, en el futuro posiblemente se acaben desarrollando otras tecnologías, esa persona va a tener más acceso a interactuar socialmente. En el momento en que las personas de alrededor pueden interactuar con la persona que sufre Rett, vamos a tener más estimulación. Vamos a ver, uno de los grandes problemas de las personas que no tienen capacidad comunicativa es que muchas veces no es que sean abandonadas, no es eso, es que el tiempo que estás estimulando es una estimulación o es una comunicación unilateral, va solo en una dirección. Entonces, si hay capacidad para estímulo-respuesta, vamos a encontrarnos con que todas esas interacciones se aumenten, pero va a ser una reacción también del entorno. Va a aportar muchísima más riqueza, pues eso, a la hora de comprender cómo son las relaciones, a la hora de comprender pues eso, cómo lanzar preguntas o demandas. Vamos a empezar a trabajar con mucha más estimulación porque va a haber gente que puede interactuar. En estos momentos la interacción está bastante limitada porque van solamente en esa dirección. Bueno, pues recientemente nuestra hija muchas veces tiene problemas de sueño y se despierta por las noches y se queja de cositas y nosotros solemos acudir a su cama y a veces nos metemos con ella en la cama y la cambiamos de posturas por si le duele alguna cosa o tiene gases, etc. Y recientemente yo me metí en la cama con ella y la giré y la intenté poner cómoda, cambiar de posturas para que se duerma y finalmente consiguió dormirse y me quedé un ratito más en la cama. Y me quedé muy sorprendido cuando de repente la oí hablar en sueños. O sea, con lo difícil que es escuchar a estas niñas decir algunas palabras, conseguí oír una palabra claramente, que era el nombre de una de sus compañeras de clase, pero lo dijo vocalizándolo perfectamente. Y eso me dejó alucinado, ¿no? Me quedé ahí en la cama
pensando, "Joder, ¿cómo es posible? ¿Será posible que estas niñas en sueños, claro, tienen sus sueños, no lo sé, por decirlo de alguna manera, normales, ¿no? Con sus pensamientos y con sus situaciones normales, con las palabras fluyendo, y pude oír de su voz claramente vocalizando el nombre de su compañera de clase. ¿Qué se llamaba? Eilo. Un nombre difícil, por cierto, de pronunciar. Eilo. Mirando a mi compañera, ¿sabes? Vale. ¿Cuánto dinero gastáis en terapias? Una familia puede llegar a gastar en torno a una media de unos 300 euros al mes en terapias, en diversas terapias. ¿Están todas las terapias al alcance de las niñas y en horario escolar? Pues no están al alcance de todas las familias, ni económicamente ni geográficamente. No todas las ciudades de España, y mucho menos pequeñas poblaciones, tienen profesionales especializados. Esto provoca a las familias también tener que hacer desplazamientos muy incómodos. En los colegios no suelen darse tampoco las terapias porque la educación está muy reglada y se da otra serie de educación o servicios, y estos servicios especializados son muy caros que no acoge educación. ¿Qué terapias paga el Estado? Por lo general no paga terapias especiales. En algunas comunidades es cierto que tiene cabida a través de la ley de dependencia, pero suelen ser mínimas. ¿Hay sesiones de comunicador en el cole de vuestra hija? Pues precisamente en el cole de mi hija, el año pasado, a través de un proyecto que comenzó la Facultad de Comercio, hemos conseguido recaudar dinero para comprar un comunicador. Vendimos unas 2.500, 3.000 pulseras solidarias, y con ayuda también de la obra social La Caixa conseguimos comprar el comunicador gracias a amigos, a profesionales, profesores, familias. El comunicador está funcionando este año en el cole. A las niñas, y además también se aprovechan todos los niños del Colegio de Educación Especial. Es necesario también en los colegios la implicación por parte de los profesionales. Sin ellos tampoco tiene cabida un comunicador porque es un equipo sofisticado, bastante complicado, y hay que trabajar e involucrarse con él y con las niñas. ¿Qué cuesta un comunicador? Pues es un equipo bastante caro, entre software, accesorios, ordenador, puede estar entre 4.000 y 6.000 euros. ¿Tenéis tiempo para dedicaros a enseñar el manejo del comunicador a vuestra hija? El tiempo es complicado. En el entorno familiar es muy difícil. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo 3 niños. Necesitaríamos 28 horas al día. Y también pienso que un comunicador donde primero tiene que estar es en la mano de los profesionales, y una vez que han trabajado con ellos y las niñas se han acostumbrado a ellos, es cuando se puede empezar en las casas a nivel personal. ¿Qué cuestan las ayudas técnicas para vuestras hijas? ¿Tenéis alguna ayuda por parte del Estado? Ayudas técnicas, otro caballo de batalla, ¿no? Sillas de ruedas, órtesis, prótesis, corsés, todos son muy caros, y realmente estos costes desquebrajan la economía de una familia. Muchas familias deben pedir en ocasiones créditos o ayudas a familiares para hacer frente a estos gastos. Las subvenciones suelen ser mínimas. Por ejemplo, una silla de ruedas para una niña de 4 años con sus adaptaciones especial te puede costar unos 2.500 euros. Te pueden llegar a subvencionar 400, 450 euros. Todo es un suma y sigue. Medicinas, pañales, desplazamientos a hospitales, ingresos fuera de tu ciudad. Generalmente todos estos costes no les suele cubrir la administración, o si les cubre con cantidades ridículas. Por nuestra parte, ojalá desaparecieran las ayudas. Si mi hija necesita una silla de ruedas con unas características especiales, que se la den. Si necesita unas órtesis, que se las hagan. No queremos ayudas a nuestras necesidades, queremos que las cubran. Seguro que hay otras formas de gestión. A ver, uno de los problemas es que la gente piensa que el síndrome de Rett afecta a 8 niñas en toda España. Ese es el planteamiento, ¿sabes? No hay una conciencia del número real de afectados, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso digo, es importante dar un dato. Es decir, no podemos permitir
o no podemos permitirnos abandonar a 3.000 niños a la deriva y a todos sus familiares. Tenemos que apoyarles, tenemos que dotarles de terapias, tenemos que darles apoyo psicológico. Mi padre, agobiado por la situación económica, basó su lucha particular en encontrar un puesto de trabajo que le permitiera afrontar los gastos que generaba la minusvalía de su hija y que prometían ir incrementándose día a día a medida que la enfermedad se mostraba en toda su crueldad. Mientras tanto, la vida continuaba, con sus altos y sus bajos. Nosotros crecimos y formamos nuestras propias familias. Mi padre continuó con su incesante trabajo. Mi madre abandonó sus sueños artísticos y se desconectó de todo el mundo que no fuera su familia más directa. Su vida era metódica y rutinaria, porque se adaptó a lo que mejor le iría a su hija, sin pensar en ningún momento en ella y entregándole todo su ser. Cuando un día gris de abril quiso el destino que nos abandonara a los 51 años, mis padres quedaron devastados y sin rumbo. Ya no había razón por la que luchar ni causa que defender. Se había roto el cordón que tanto tiempo les había unido de una forma tan estrecha, pero al final en paz consigo mismo, porque aunque no pudieron ofrecerle ninguna de las terapias que existen en la actualidad, le habían ofrecido, sin embargo, la más importante de todas, el amor de unos padres. A ver cómo le das abrazos a mamá, Sara.